Me da mucho gusto otra vez dirigirme a ustedes con estos temas que para mí son tan queridos y tan bonitos. Y hoy hablamos de Fyodor Dostoyevsky. Efectivamente, cuando estamos ante el segundo centenario de su nacimiento. Él vivió 60 años entre 1821 y 1881. Y, digamos, es uno de los grandes autores cristianos del XIX, de los más influyentes en el pensamiento cristiano. Hemos visto otro en estas sesiones, que es John Henry Newman, otro es Soren Kierkegaard, y luego ya tendríamos que pasar a figuras, vamos a decir, más especializadas, y digamos que no tienen tanto un impacto tan universal como estos tres. Algunos teólogos alemanes, pero desde luego estos tres han llegado al alma del pensamiento cristiano tal como se ha desarrollado en el siglo XX. Eso se puede decir con toda claridad. Tienen un peso inmenso. En cierta manera se puede decir que no hay intelectual cristiano que no los haya leído, que no ha quedado impactado. Yo he de reconocer que todavía estoy bajo el golpe de haber leído este Crimen y Castigo, ¿verdad? Bueno, no lo leí en esta edición, me imagino, esta edición bastante buena de Cátedra, de las mejores que hay en castellano, porque hay también una historia de la edición y la difusión de Dostoyevsky, y también la otra gran obra, las principales, Los hermanos Karamazov. De esto, digamos que en cierta manera no se recupera uno nunca del impacto que le produce esto. Y esto mismo, que a mí pasa a mi nivel, vamos a decir, modesto, pues le ha pasado a todos los, todos los pensadores que se han acercado aquí. De tal manera que hay una huella muy grande, por lo menos de admiración. La literatura no siempre es fácil de tratar en la teología, porque no es la vida, es un reflejo de la vida, es una vida inventada, pero que es la vida en el fondo, donde, como decía Hitchcock refiriéndose a las películas, una película es como la vida quitándole las partes aburridas, una novela es como la vida señalando puntos, que son más impresionantes, más impactantes. Entonces, Dostoyevsky tuvo esa capacidad de tener un impacto extraordinario. Por otra parte, es un novelista del XIX con sus, vamos a decir, con el estilo más grandilocuente, más largo y sería todo más breve. Digamos, son los grandes novelas del XIX y él ocupa un sitio ahí muy importante, además muy característico. Todo lo que vamos a hacer es, primero, como hemos hecho estos días, porque esto es una especie de retrato, una especie de invitación a la lectura, de inicio a la lectura y a situar al personaje, que es muy importante también en el pensamiento cristiano. Hacemos un recorrido por su vida con 4 etapas, vamos a marcar. Hacemos una pequeña retrato espiritual de él, apoyándonos también en algunas fuentes. Recorremos brevísimamente su obra y después pasaremos al impacto teológico con una coda final que es el tema de la belleza salvará al mundo. Muy bien. Entonces, decimos 60 años de vida. 60 años de vida. Bueno, hay una primera etapa que, digamos, viene señalada, vamos a decir, la etapa normal de crecimiento, de situarse hasta un hecho traumático que tiene lugar cuando él tiene 38 años, que es el ser detenido. Entonces, en el año 49. A continuación vienen 10 años de exclusión. Parte en trabajos forzados, parte en el ejército forzado, en Kazajstán. Ahora lo repasaremos. Después viene una etapa de licenciamiento y diríamos pues confusa de mucha actividad y también de mucho agobio. Él siempre vivió con bastante agobio. Agobio de deudas, agobio de sus propios impulsos personales. Era un jugador impulsivo, era epiléptico también y luego era un hombre que encarna, como encarna muchos de sus personajes, la piedad rusa. Entonces iba cargando de deudas y de gente a la que ayudaba y no podía con ello. Todo eso le crea una especie de enorme tensión. Es un personaje que vive así. Y esas extrañas misericordias y que tienen los personajes de ustedes, que él los tenía. Los buenos los tenía él. Al mismo tiempo que también tenía los impulsos suyos. Lo recordaremos. Digamos, esa es una etapa complicada entre el año
o sea, después de que es liberado, entre el 59 y el 66, y por último, una cuarta etapa que viene después del matrimonio. Toda la vida va a seguir con deudas, pero poco a poco, diríamos, se estabiliza. Su mujer, su segunda mujer en realidad, le ayuda a estabilizarse, a centrarse, a tener una vida más feliz, y también es una época de una creatividad prodigiosa. Entre las biografías es muy interesante. A mí la que más me ha gustado, pero claro, cada uno tiene su historia personal, es esta que leí hace años, Hetsa, Kjetsaa, Dostoyevsky, editado por Editorial Vergara, Argentina. Me parece fantástica, muy buena. ¿eh? Es monumental como obra de estudio, pero también para leerla esta, que en realidad son 5 tomos, a mí me falta el quinto, que es de un profesor de Princeton, ya retirado, Joseph Frank, que la ha hecho en 5 enormes volúmenes. Y esta editorial, por cierto, está publicado en México. A ver si me consiguen el quinto, por cierto. Ya aprovecho para pedir, consíganme el quinto volumen. Fondo de Cultura Económica de México, la famosa Fondo de Cultura Económica. Pues 5 hermosísimos volúmenes. Y luego está la que escribe su hija, claro, es una perspectiva particular, pero da una entrada muy directa. Y luego hay también biógrafos muy cercanos a él, porque se han movido en el ámbito de San Petersburgo. Por ejemplo, esta, que es de los años 40, pero es un emigrado ruso también, Mochulsky. Esta está en francés, no se puede encontrar en castellano. Pero es muy buena, muy cercana, hace un análisis de la obra, es excelente. Y todavía, bueno, hay muchas más, pero les hemos mandado, me parece, esta semblanza que hace Zweig. Zweig era un temperamento literario y con gran capacidad de retrato, y aunque entra un poco al fondo del personaje, pues lo hace bien, no es una biografía completa, sino más bien un esbozo. Y luego, no tengo aquí, pero en realidad la tengo, otra que hace un autor francés en los años 40 que se llama Henri Troyat, escrito, que en realidad es un emigrado ruso, cuyo nombre es, a ver, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba él en ruso, o sea, es conocido siempre en Francia por Troyat, y emigra a París, que siendo un niño en los años, cuando tenía 11 años, y allí escribe una gran biografía. Claro, estos son personas que tienen acceso al mundo ruso, que están conectados con San Petersburgo, que al final tienen quien conoce al personaje, entonces pues están bien situadas, tienen esa gran ventaja. Son de primera hora y también entroncan con lo que es el alma rusa. Bueno, repasamos, entonces hemos dicho solamente las etapas, las repasamos un poquito más, contamos un poquito más pormenorizadamente la vida. Decimos, esa primera etapa, que es hasta ese crack, que es la condena. Él había nacido en un hospital de indigentes, ya tiene mucho que ver con el conjunto de su obra, y de niño estaba acostumbrado a ver en el patio de su casa, vivía en una casita pequeña dentro del hospital, su padre era el director, y pues a personajes extraños, ¿no? Y además con esa pobreza absoluta que a veces puede haber en Rusia, ¿no? Una indigencia terrible, ¿no? Y con personajes tremendos. Bueno, pues yo lo conocía. Su padre era también un personaje ruso, aunque tenía orígenes, el apellido es de origen lituano, y quizá católico, pero bueno, ya la familia estaba aficado en Kiev, me parece, luego pues, ya lleva años en Moscú. Ya. El abuelo había sido sacerdote ortodoxo, ¿eh? El abuelo de Dostoyevsky, o sea, el padre de su padre. Y su padre era un hombre que había estudiado medicina, un hombre muy listo, un hombre un poco violento, un poco también siempre preocupado por las finanzas, aunque no vivían mal, tenían 7 criados, pero vamos, de los que había entonces, que eran, digamos, unos criados, con perdón, más bien miserables, que todo era un poquito miserable, ¿no? Pero vamos, tenían su coche de caballos, como tenía cualquiera, como se tiene un coche, entonces se tenía un coche de caballos. Y era amante de la literatura, y a su hijo, cosa que él repetirá con los suyos, le contaba literatura. Será la primera huella literaria de Dostoyevsky. Pero también era un hombre violento, también a veces con su mujer, pero su mujer lo quería mucho, lo llevaba muy bien. Su mujer era una mujer también muy, muy cariñosa, las cartas que se conservan de ella, su marido, son muy bonitas.
le inclinó al hijo también un poquito en cosas de piedad y también en cosas de literatura. Y sin embargo, muere pues cuando tiene 16 años, Dostoyevsky. ¿Eh? Él ha estado, desde que tenía 13 años, ha estado en un pensionado, ha estado interno, y ahí ha conocido un profesor de literatura que se llama Davidov, que le ha encantado. La introducción a la literatura, la ha enamorado de la literatura. En esos años de juventud lee mucho a Schiller, el gran romántico alemán, y se enamora del tema. Tanto es así que luego, cuando él hace literatura a los niños, a sus hijos de 7 y 8 años, les leyó, empezó a leerle Schiller, hasta que se dio cuenta de que ponían buena cara, pero no entendían nada, ¿no? Y empezó a contar cuentos de niños. Lo cuenta muy bonitamente. Las memorias de su hija, las que he señalado, estas que he puesto hace un momento, estas, ya no sé dónde lo he puesto, pues, esta, aquí lo cuenta de una manera encantadora. Bien. Pero estamos todavía en cuando Dostoyevsky se va haciendo. Cuando tiene 16 años muere su madre. Él entonces ingresa en la escuela militar. Bueno, en la escuela de ingenieros, que como todas las escuelas entonces también españolas son primero escuelas militares. Eran parte del ejército para construir puentes, para hacer carreteras, pero digamos todo con objetivo militar. Sale como topógrafo en San Petersburgo y ya entonces tiene deudas, le empiezan a perseguir las deudas del juego. Siempre va a estar con deudas de distinto tipo, de juego también, porque era jugador compulsivo. En cuanto se descuidaba, todo el peso de la vida se le escapaba un poco por ahí. Y en el año, él está en esta escuela del 37 al 43. El 43 se licencia, sale topógrafo militar. Y en el 44, Balzac, el gran novelista francés, visita San Petersburgo. Bueno, aquello es un acontecimiento de primera. Él asiste, queda fascinado y decide traducir una de las grandes obras de Balzac, Eugenia Grandet. Luego quiere hacer algo más, también para resolver sus deudas. Y lo hace. Y ya desde entonces decide que lo suyo es la literatura. También su hermano, eran 8 hermanos, pero un hermano que le es próximo, Mijael, con el cual le da una gran amistad, que también ha intentado estar en la escuela militar, pues también está muy interesado en la literatura. Y él entonces decide empezar a escribir. Está todavía como militar en San Petersburgo y el año 45 ya decide dejar la milicia y dedicarse a la literatura. A todo esto, su padre muere en el 39, o sea, mientras está todavía en la escuela. Entonces, él queda confiado a un tutor y a la familia de su madre. A la familia de su madre. Pero bueno, le tratan con bastante violencia, tiene una pensión, él, como decimos, bueno, tiene sus problemas juveniles con el juego, etcétera. Pero él está apasionado por la literatura. Entonces, también se mueve en los círculos que en ese momento tienen lugar en Rusia, de una Rusia que intenta renacer, una Rusia que intenta copiar cosas europeas, una Rusia que ya Pedro I en su día ha intentado pegarle un empujón, pero una línea un poco secularizante frente a la Rusia clásica, tradicional, ortodoxa. Y es una época también de grandes distanciamientos y grandes ideas, la época en la que aparece el anarquismo, en la que se difunde pues todo tipo de pensamiento, también formidable. Este es el fruto de la universidad que ha extendido Pedro I, pues la que hay en San Petersburgo, la que hay en Moscú, da lugar a una generación de intelectuales, mucho movimiento. Entonces, él participa, sin que sea tampoco uno de los primeros, y participa en grupos de pensamiento juveniles, y en ese momento se desata. La policía zarista era muy dura con esto y tampoco era demasiado bien informada, según se ve, y entonces desata en un momento dado, porque se ponen un poco nerviosos, desata una detención y detienen a más de 120 personas acusadas de conspiración, en realidad porque son grupos de pensamiento más o menos socialista, pero esto es escasamente revolucionario. Esto era un grupo de chicos prácticamente, vamos, bueno, ya un poco más mayor porque ya tiene 24 o 25 años y 21, 28 años exactamente. Y bueno, pero en realidad como que no eran armados ni pretendían ser revolucionarios, ni repartían propaganda por ninguna parte. Pero la pena es severísima. 21 condenas a muerte, y entre otras la suya, y él se pasa 8 meses confinado en la fortaleza de San Pablo, que es la fortaleza antigua, que es la clave de San Petersburgo. Hay 8 meses confinado.
Y entonces tiene lugar una escena en diciembre, parece que es el 23 de diciembre, la víspera de Navidad, además. Bueno, no se considera entonces la Navidad rusa porque las fechas, ya saben que es un poco lío porque ellos siguen el calendario juliano. La traducción de las fechas siempre es liosa, estas fechas rusas. Pero en pleno invierno le condenan a muerte y entonces ya preparan la ejecución. Y preparan el cadalso con 3 puestos, los van a fusilar, ponen a los 3 primeros, estaba todo preparado. Entonces, cuando iban a fusilarlo, llega un correo del zar diciendo que les conmutan la pena por trabajos forzados en Siberia. Uno se vuelve loco digamos, de la emoción de todo aquí, pierde la razón, ¿no? Uno de los que está ahí. Y Dostoyevsky, pues es llevado, ingresa en enero del 59, perdón, en enero del 50, en Siberia, en Omsk, exactamente. 50, entonces desde el 21 tiene 29 años, ¿eh? En los primeros días de enero. Llega hasta ahí, bueno, en enero, imagínense lo que es llegar a Siberia en enero. Y ahí está 4 años de trabajos forzados en unos barracones que él recuerda, donde entra en contacto con el pueblo ruso. Va a ser una de las cosas que le marquen. Él, hasta entonces, pues era un joven que había recibido la formación un poquito tradicional, que no le había, bueno, le había entrado como entra un poco, vamos a decir, osmóticamente, pero también todas estas ideas juveniles que le habían circulado más bien le habían hecho un descreído. Y una persona, pues más bien, vamos a decir, positivista, racionalista, lo que estaba de moda. No, un poco socialista, no especialmente anarquista, que era una de los betas que en ese momento también están teniendo lugar, y socialistas, tantas cosas que se mueven en Rusia. Pero, claro, allí descubre el pueblo llano. Su hija, que aquí lo cuenta de una manera encantadora, dice cómo aquellos presos procuraban tratarle bien. Alguna vez que va a haber una especie de motín y de protesta, le digan, no, usted no venga, porque no quieren que le peguen duro a él. Y luego cuenta, mi padre no podía entender por qué algunos de esos presos iban y le preguntaban por motivos como muy altos y luego no se interesaban lo más mínimo. Y dice, ya, mi padre no se daba cuenta que era que les daba pena. Entonces iban para hacerle hablar, le veían solo, le veían desplazado, y aquellas pobres gentes campesinas llenas de esa piedad rusa, ¿verdad?, de ese corazón, ante el sufrimiento, se acercaban a él para decirle, para preguntarle por cosas, aunque él se da cuenta que luego no les interesaba la respuesta. Pues simpático. Lo cuenta aquí, muy bonito. Bueno, pues 4 años muy duros también, claro, pues a estas muestras de misericordia. Y después, cuando acaba la pena, lo mandan, pero en realidad un castigo también era para estar bajo un régimen militar de soldado raso muy duro en Kazajstán. Allí entra en contacto con un funcionario mayor, viejo, un poco borrachín, o bastante borrachín incluso, muy mala salud, Ali Saev, que, bueno, con el que puede hablar de algo en aquel mundo que es un mundo absolutamente plano, vamos a decir, culturalmente, un mundo de trabajos forzados, un mundo de gente desplazada. Entonces, y no solamente eso, sino que también se enamora de su mujer. Y que también siente piedad de lo mal que lo trata el otro. Y ella, pues también se deja querer un poco. El funcionario se va a morir, tiene un hijo el funcionario. Y él se va a casar con ella 2 años después. A todo esto es un auténtico lío el asunto, porque ella tenía un amante. A ella le interesa que le corteje Dostoyevsky, porque, bueno, pues así, digamos, tiene donde caerse una vez que su marido pues era un desastre, pues tiene un cierto apoyo, y no digamos nada, cuando se muere el marido, se queda sin nada, pues le interesa a Dostoyevsky, pero a veces estaba enamorada, en realidad estaba enamorada de otro. Y entonces Dostoyevsky va a cargar, que lo acaba sabiendo Dostoyevsky además, una vez casado, va a cargar con el hijo de ella, con ella y con el amante, que lo sostiene ella. Todo, digamos, tremendo, ¿no? Y en esos años también ya le levanta finalmente la pena, el alejamiento también que tenía, la degradación que tenía social. Su padre había conseguido una cierta nobleza, se la devuelven y puede volver a San Petersburgo. Esto es el año 59. Entonces él, ¿qué tiene? Él todavía tenía las ganas de escribir. Un poco había escrito también ya en Kazajstán. No había podido hacer nada, simplemente se había revitalizado, bueno, se había convertido, decimos, en Siberia, en Omsk, y cuando vuelve a San Petersburgo, pues empieza a contar todo eso.
todo lo que ha vivido. Personajes, empieza a hacer relatos. En la revista literaria que había fundado su hermano Mijael, que se llamaba El Tiempo. Personajes, y empieza una serie que luego se llama Diario de un escritor, que no es diario exactamente, sino son impresiones sobre cosas diversas, con una gran libertad. Pero es una de las cosas personales, de las obras más personales, aunque muy variada. Y un poco hoy, claro, desde lejos, un poco descontextualizada, porque son impresiones sobre 1000 cosas y opiniones sobre 1000 cosas, pero que en su momento tiene mucho impacto. Y bueno, no he dicho antes que la primera novelita, esa novelita que había hecho al terminar el ejército, 1845, Pobres Gentes, tiene éxito. Tiene éxito, aunque las siguientes no. Pero es así. Le sitúan como un gran personaje ya con una cierta polémica. Muy bien. Y ahora cuando empieza a escribir, pues está muy bien recibido, está por lo menos por una parte de la crítica. Ahora lo explicaremos un poco más esto. Escribe Humillados y Ofendidos. En el año 62 hace un viaje largo por Europa, Francia, Italia, Inglaterra. Conoce a una chica, Polina Suslova, con la que ya se había muerto la otra, intenta tener alguna relación, pero aquello no da fruto. Ya todo esto en el año 64, recién inaugurada una segunda revista que se llama Época, muere su hermano. Y entonces él se hace cargo valientemente y también, digamos, por pura misericordia, se hace cargo de las deudas de la revista. Se hace cargo de la familia de su hermano, su mujer y sus hijos. Y todavía arrastra el hijo de la anterior mujer, que no era suyo, era del anterior marido, que, bueno, que lo va a sostener prácticamente toda la vida. Que lo va a intentar colocar toda la vida y que además, digamos, que es una persona un poco incapaz. Y que cae mal y que no consigue situarse y que no aguanta en ningún puesto 4 días. O sea, él es un personaje casi de sus novelas. Y de hecho, esta biografía que les he dicho antes, es que es casi una novela. Es una novela, una de las suyas. Entonces, claro, él se refleja mucho de los personajes que aparecen allí. Bien, pero estábamos en esto, muere su hermano. El viaje que había hecho a Inglaterra también era por deudas, por escaparse. Francia, Italia, Inglaterra, escaparse. Y todo de prestado. Bien, bueno, son todo deudas y un agobio tremendo. Y él está escribiendo constantemente, digamos, lo que puede, pues para intentar sobrevivir y todas las cargas que tenía. Bueno, entonces ahí se produce también una escena famosa de su vida, que es, él está escribiendo Crimen y Castigo, y se ha comprometido a hacer una novela, a entregar una novela en un tiempo determinado, en unos meses. Y si no, con el editor, y si no lo hace, le ha adelantado un dinero el editor, y si no lo hace, el otro se queda con todos los derechos de todo lo que tiene escrito. Es la que han hecho. Bueno, y va pasando el tiempo y no se arranca, no sale. Estaba escribiendo Crimen y Castigo y sus amigos alterados y no saben qué hacer para ayudarle, y él finalmente decide componer una novelita que se llama El Jugador. Que se refleja bastante él también, que sabía de qué iba aquello. Y para sacarla lo que hace es buscar, él ya funcionaba con un estenógrafo, una de estas personas que toman rápidamente la nota, con sistemas de esto de escritura rápida, y bueno, no puede venir el que tenía habitualmente y le manda una chica pues simpática y jovencita, tiene 18 años entonces, y bueno, consigue escribir la novela al jugador en 2 semanas y con eso salvar el asunto. Estamos en el año 67. Total, que con aquella chica le gusta. Él le debe llevar pues 67, él tiene en este momento 46 años, pues le lleva 20 y tantos años. Y decide casarse. Y la otra acepta. Y entonces hacen inmediatamente un viaje que en parte es viaje de novios, en parte es también huida de las deudas y de toda la presión en la que estaba. El viaje está contado por su mujer en un diario, aquí, bueno, tengo un francés, Journal, de los que está contado ese año. Bueno, es un año terrible también, porque, bueno, por una parte aquí aparece él tal como es, con los enfados, con su mujer también, con las reconciliaciones, con sus puntos lleno de compunción y
y luego al mismo tiempo que cada 2 por 3 están llevando a empeñar las alianzas y ella pidiéndole dinero a su madre, que tampoco vivía muy allá, ¿no? Entonces, un poco tremendo, o bastante tremendo. Bien, pero poco a poco están bastante tiempo en Ginebra y tienen una hija que muere a los 2 meses, está también en Francia, pero todo en Suiza. Y bueno, él sigue escribiendo, vuelven y poco a poco se van organizando. Ya es un hombre conocido. Esta serie que decíamos que era como de pensamiento sobre cualquier cosa, Diario de un escritor, sigue haciendo mucho de esto, le pagan algo, va sobreviviendo, siempre con la familia de su hermano, con el hijo de la otra, del anterior, y ahora también con su propia familia, teniendo que sostener eso. Le encomiendan una revista en 1873, donde también mete su Diario de un escritor, y poco a poco en el 79 empieza a publicar Los Hermanos Karamazov. Bueno, son años, estos ya, conforme se va acercando al final, años gloriosos, porque son los años en que escribe sus grandes novelas. Crimen y Castigo en el 67, al inicio de esta etapa última, del 67 al 81, El Idiota en el 70, Los Demonios en el 71, el adolescente en el 75 y por fin Los Hermanos Karamazov en el 79. Bien, ¿cómo era él? ¿Cómo era él? Aquí precisamente tengo una edición de Diario de un escritor, que no es en realidad un diario, como les he dicho, sino que esto compone todo el conjunto aquí veo que se ha colgado, a ver, sí, todo el conjunto de escritos breves sobre personajes, sobre rusos, sobre ideas que se le ocurren, sobre cosas de actualidad, pero también sobre cosas que había vivido, sobre pueblos, sobre gentes de Rusia. Y esta edición castellana viene también con una pequeña selección de las notas. Él tenía pues un conjunto de notas, de papeles, y aquí él en estas notas, que no las tengo en una edición aparte, no llego a encontrarlas, tengo que dedicar un poco de tiempo a hacerme con una buena edición, porque no hay castellana ni nada. Francesa suele haber muy buena edición de las obras de Dostoyevsky. Y entonces, por ejemplo, aquí él se retrata. Tengo muchas imperfecciones y muchos vicios. Lo lamento sobre todo por algunos de ellos y quisiera que mi conciencia estuviera más tranquila. Pero si pretenden demostrar que yo, Fyodor Dostoyevsky, me ando con rodeos o con segundas o con trampas, diríamos, que hago algo para mi provecho por amor propio, nunca lo podrán probar ni demostrar. Él cree que vive con una conciencia recta, que él vive para Rusia, que vive para la verdad, que vive para su familia. Es lo que cree. Y dice también que, bueno, él se siente un hombre moral realmente. Por Dios, si yo por convicción acaso soy un hombre moral, si hago saltar por los aires el palacio de invierno, acaso eso sea moral. Palacio de invierno, la residencia del zar. Una conciencia sin Dios es algo espantoso. Puede perderse hasta la mayor inmoralidad. Dice. Y en otro sitio, la falta de Dios no se la puede sustituir por el amor a la humanidad, porque el hombre preguntaría inmediatamente, ¿por qué debo amar a la humanidad? Él, desde muchos años, desde que se ha convertido, claro, él tiene la experiencia de esa vida que hemos dicho en Rusia, con esas tensiones, con ese inicio de lo que podríamos llamar una vida sin Dios, una especie de racionalismo sin Dios, y con el orgullo de la ciencia o con el orgullo de la modernidad, que a él le parece terrible. Él se acerca un poco al mundo eslavófilo. Claro, al mundo eslavófilo es con otras personas, le ha pasado a Soloviev también, que pasará después, que es personas que han vivido un poco en la estela de Pedro I, diciendo Rusia se tiene que renovar, no puede ser tan atrasada frente a las naciones europeas, esta iglesia que tenemos ortodoxa rusa tan atrasada, estos popes tan ignorantes, esto frente a la ciencia, frente al futuro. Y al mismo tiempo, cuando entra en contacto con el pueblo, dice, bueno, pero esto es el alma de Rusia, es el alma de Rusia. Nos estamos quedando sin alma, como estos europeos que se han quedado sin alma porque se han quedado sin Dios. Y entonces eso causa la muerte del alma, la muerte de los pueblos. Y esto es lo que ve él, dice, esto no quiere que le pase a Rusia. Su vida va a ser un combate contra este racionalismo.
y le van a aparecer todos esos personajes que están enfermos. Él piensa, todos los hombres están enfermos. Él lo ha vivido en el sanatorio, lo ha vivido él mismo, en sí mismo, sus enfermedades morales. Lo ha visto en su padre y en tantos personajes que ha conocido, tensos. Bueno, a su padre, digamos, para terminar de componer el retrato, que se me ha olvidado decirlo, que muere en el 39, él había comprado una finca para vivir cuando se retira, se ha retirado ahí, probablemente lo matan los siervos de la finca. Pues un hombre muy duro. Quedó el asunto un poco sin averiguar del todo. Pero será una idea que luego recogen sus novelas también. Esta, la dureza tremenda de la vida, ¿eh? Y de aquellas pobres gentes que eran siervos, ¿no? Pues eran liberados, pero eran siervos y se vendían con la propiedad, ¿eh? Y bueno, y dependían totalmente del humor del jefe. Por una parte los querían o no los querían, o depende totalmente. Bueno, pues él es un personaje así, él es un personaje así. Y diríamos, él participa de esa conciencia que tiene Rusia de, de ser la tercera capital cristiana, ¿eh? Esto es muy importante para entenderle. Constantinopla cayó en 1453. Rusia, los mundo eslavo, ha sido evangelizado fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente escribieron más al mundo bizantino, con su liturgia fantástica, con sus iconos, con sus iglesias de cúpulas doradas, que es lo que recibe Rusia. Entonces, cuando cae Rusia por los turcos, Constantinopla ante los turcos y el Imperio Bizantino en 1453, Rusia se siente que ha recibido la herencia cristiana. Los católicos se han separado de la verdad, lo piensan así, con el cisma, de Occidente, de Oriente, se han separado, han quedado separados, son cismáticos y además, digamos, en el fondo, en eso no está muy enterado Dostoyevsky, piensa que las deformaciones del catolicismo dan lugar al socialismo que él no quiere en Rusia, el socialismo ateo. Piensa que eso viene de Occidente, todos los racionalistas, todos los enciclopedistas, en el fondo tienen que ver con los que vamos a decir, de manera que él no quiere eso, ¿no? Él no quiere eso para Rusia. Y de hecho tiene bastante manía al catolicismo, como se verá en la famosa leyenda del Gran Inquisidor que aparece en los hermanos Karamazov, ¿no? Bueno, como es normalmente los ortodoxos, porque lo ven así. Pero Rusia se siente la tercera Roma. Y por tanto, lo único que queda de verdad cristiana en el mundo, con una misión universal. Con una misión universal además encarnada en el pueblo, porque el pueblo es intensamente religioso. Puede ser intensamente bebedor, intensamente violento, pero también es intensamente piadoso. Y luego además intensamente conmovido por el dolor de los demás. Un mundo muy duro, pero la gente se apiada del dolor de los demás. Es una cosa notable. Y la gente, cuando pasan los presidiarios por los pueblos, la gente sale a ayudarles, a llevarles comida porque piensan, y lo hacen porque son cristianos. Eso es la caridad cristiana. Y él participa de esto. Con todas esas que a nosotros nos pueden parecer incoherencias, preferiríamos quizá un temperamento más sereno, más equilibrado. No, él se ve así. Y luego piensa que ese pueblo que ha encarnado a Jesucristo, ¿verdad?, tiene una misión universal porque es que el resto del mundo lo ha perdido. Entonces eso es un poco también, de eso participan muchos otros que podrían llamarse eslavófilos, aunque esto a veces está muy circunscrito a un grupito concreto. Pero hay muchos pensadores cristianos o que han recuperado el cristianismo después de haber sido más o menos racionalistas de juventud, hay muchos en esta época, y que se sienten, digamos, inclinados ahí. Y esto se va a pronunciar todavía más con ocasión de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Ruso. Y por tanto, la República Atea, el comunismo. Claro, eso es un trauma de primera. Hoy podemos pensar que es un trauma el coronavirus. Es una risa en comparación al 17, la revolución del 17. Aquello sí que fue un confinamiento y se hundió un mundo, para esto se les hundió el mundo. Entonces, todos aquellos que salen van a traer, bueno, unos cuantos, no todos, claro, muchos de los que salen, y que salen sobre todo porque son cristianos, muchos de ellos, y porque no coinciden con el régimen, van a traer a Dostoyevsky a Europa. Este perfil de él, que es un perfil cristiano con todos estos rasgos que nos han salido un poco. Un perfil de alma rusa, un perfil
lleno de misericordia por el pecado y al mismo tiempo pecador. Y por tanto, con una capacidad de análisis del pecado impresionante, impresionante. ¿Eh? Porque es que lo han vivido muy desde dentro. ¿Eh? Eso es una cosa que tiene Dostoyevsky, digamos, impresionante. Entonces, bueno, más o menos hemos recorrido el personaje, la obra, un poquito de retrato de él, ¿eh? Y hemos hablado un poquito de este contexto intelectual de eslavófilos y prooccidentales, y más o menos lo hemos completado, y quedaría hablar un poquito en estos minutos que nos quedan de el impacto teológico. Bueno, muy pronto, lo acabamos de decir, lo tiene entre esos cristianos emigrantes. El gran Solovio, bueno, Solovio es anterior a la Revolución Rusa, muere a finales de siglo, y amigo suyo, aunque no siempre coinciden en todo, pero hay un grupo de emigrantes, hemos dicho Aguitroyá, que se llama Liev Tarasov, que no lo he encontrado, así se llamaba, que ha nacido en Moscú en el 1911 y que escribe este Molchensky, que era también de San Petersburgo, era profesor y que tiene que huir y que escribe una excelente biografía, que lo hemos dicho. Y luego además está Nikolai Berdyaev, un pensador que había sido comunista, que sale de Rusia en el 22 o el 23 y que escribe El credo de Dostoyevsky, que es un retrato donde dice, aquí lo tengo porque es un artículo que se me olvidó mandarles a ustedes, pero es un artículo que publiqué en Palabra hace 2 años, y dice, Dostoyevsky, el primer capítulo que se llama Retrato Espiritual, fue no solamente un gran artista, sino también un gran pensador y un gran visionario. Es un formidable dialéctico y el mejor de los metafísicos rusos. Dostoyevsky refleja todas las contradicciones del alma rusa, todas sus antinomias, pero en él se puede estudiar la estructura peculiarísima de nuestra alma. Los rusos, cuando expresan las ideas más características de su pueblo, son o bien apocalípticos, el propio Berdyaev también, o bien nihilistas. Este nihilismo racionalista, que al final no cree en Dios y al final por eso no cree en nada. Y entonces se queda sin alma y deja a su pueblo sin alma, que es lo que piensa que ha pasado en Europa, pueblos sin alma. Al final un poquito abotargados por el consumo. Viven bien y se han quedado sin alma. Y eso va a ser un desastre, dice él. Esto indica que no pueden permanecer, todavía Berdyaev, hablando del pueblo ruso, no pueden permanecer en un justo medio de la vida del alma y la cultura, ni el propio Berdyaev ni el propio Dostoyevsky, sin que su espíritu se encamine hacia lo final y hacia el máximo límite. O sea, pensar hacia el extremo y además la presencia del final, lo escatológico. Dostoyevsky ha hecho un profundo estudio de ambas tendencias, apocalíptica y nihilística. Nihilística porque es la que combate. Son todos esos personajes racionalistas, por ejemplo, Iván Karamazov, o por ejemplo, el propio Raskolnikov al principio, de Crimen y Castigo, empieza con un crimen en frío. Las novelas de Dostoyevsky no son novelas propiamente dichas, son tragedias. Y esto conecta, para que vean que este libro de Copleston, quizá conocen la famosa historia de la filosofía de Copleston, pues Copleston en inglés tiene un tomo más, que es este, Historia de la filosofía rusa. Y en él, pues, dedica un capítulo a Dostoyevsky, donde dice, Dostoyevsky es un metafísico. No es posible aquí hacer un estudio completo de las ideas filosóficas relevantes de Dostoyevsky, pero tenemos que aceptar la reclamación de Berdyaev, del gran Berdyaev, agitador, huyendo de Rusia en París, hombre cultural que conecta con los grandes teólogos. Dice, es un gran metafísico, más que un novelista, es un gran metafísico. Y Berdyaev conectaba con Delibac, conectaba con Congar, tenía unas tertulias donde iban ellos. Y este mundo emigrado ruso trae a París el conocimiento de la ortodoxia rusa en teología muy interesante y también de Dostoyevsky. Por ejemplo, en París se fundó en los años 20, estos van casi todos en un barco que sale de San Petersburgo en el año 22 y acaban en París
en esos años 23, 24, a veces han pasado por Praga o por Berlín o por donde han podido y acaban en París, porque en París hay mucho ruso y además ellos muchos saben francés, que se hablaba en Rusia. El propio Verdiaev tenía ascendencia francesa por parte de madre. Y allí se organiza también un centro teológico más San Sergio, que todavía se puede visitar, todavía existe, que es una escuela de teología en París. Y allí, claro, el fundador, que es Bulgakov, es un enamorado de Dostoyevsky. Y Pavel Florovsky, hay que distinguir de Pavel Florensky, que es el poeta que queda en Rusia. Este es Florovsky, que es un teólogo importante, que luego acabará en Estados Unidos, en un seminario que se llama San Vladimir, cerca de Nueva York. Pues estos llevan a Dostoyevsky, les parece que es un gran expositor del pensamiento cristiano. Y en la propia San Sergio, en una segunda generación, hay un profesor que se llama Evdokimov, que es famosísimo por un libro precioso que se llama El arte del icono, donde expresa la mentalidad ortodoxa sobre la belleza, pero que tiene 3 estudios sobre Dostoyevsky. El más importante es su tesis sobre el problema del mal en Dostoyevsky, una obra muy importante en la reflexión sobre Dostoyevsky. Bueno, el mundo protestante, Dostoyevsky llega a Karl Barth, que es uno de los personajes importantes de la renovación teológica, con su teología dialéctica, que influye mucho en todo, vamos a decir, el protestantismo practicante, el protestantismo más creyente, no el protestantismo, digamos, diluido o el protestantismo liberal. Entonces, Karl Barth es un hombre que cuando hace de la primera a la segunda carta a los romanos, que es, digamos, la conversión intelectual de Karl Barth, pues le influye muchísimo Kierkegaard, le influye muchísimo Dostoyevsky, por la fuerza de la verdad, que es contrastante con, diríamos, con una razón acomodada a lo que está pasando. Bueno, y en el mundo católico. En el mundo católico tenemos principalmente estas, bueno, hay muchísimas recepciones, hay que tener en cuenta que aparte de esto hay muchísimos artículos y estudios, pero tenemos una temprana recepción de Guardini, que mencionamos el otro día, el universo religioso de Dostoyevsky. Es un curso, se lo había recomendado Max Scheler, que él da en Berlín, después lo vuelve a dar en unas conferencias en 1930 y lo escribe. ¿De qué va? De los personajes. Los personajes de Dostoyevsky son, sobre todo, los 3 hermanos Karamazov y su padre, los hermanos que representan 3 cosas distintas, y también el hijo que había tenido el padre con la criada, ¿no? Que es un personaje forzadísimo y tremendo, también el padre es típico ruso, también lleno de misericordia, lleno de miserias, toda la vez, ¿no? Y los hijos, Alyosha es el personaje encantador que quiere ser cura, quiere ser sacerdote, quiere ser monje ortodoxo, que es encantador, aunque luego no saldrá así, no saldrá monje. Está Dimitri, que es, pues, como su padre, un hombre con tensiones y con una vida irregular, pero también, digamos, lleno de misericordia, lleno de ganas de hacer bien, también a veces. Y luego está Iván, que es el que tira por el racionalismo, el que tiene la famosa conversación con Alyosha, que está en los hermanos Karamazov, y donde aparece aquella famosísima expresión que es lo que Dostoyevsky piensa: si Dios no existe, todo está permitido, la moral se cae, que es el propio... bueno, estos son personajes. Raskolnikov, de Crimen y Castigo, con otro personaje que es Sonia, con la chica con la que se enamora, que su padre la ha obligado al final a prostituirse porque no tiene de qué vivir. Todo miserable, ¿no? Su padre, que es un funcionario bebedor que se bebe todo, e incluso le roba a su hija, y que es uno de estos personajes enternecedor, por una parte miserable, por otra parte convencido de su miseria, por otra parte pidiendo perdón, por otra parte como incapaz de resolver, ¿no? Y Sonia, trabajando de prostituta, la pobre, ¿no? Y al mismo tiempo es, pues, una figura encantadora. Y es la que saca a Raskolnikov, al estudiante, en Crimen y Castigo, de ese racionalismo y le lleva a convertirse, a reconocer que lo que ha pecado matando es malo, no lo tenía que haber hecho. Y a confesar y a aceptar la pena que le cae para redimirse. Redimirse es también, para estos personajes que se sienten pecadores, una gran liberación. También está, bueno, estos personajes son estudiados aquí. Bueno, falta uno importante, claro. Bueno, faltan muchos, pero uno importante es el príncipe Mishkin,
que está en El idiota, que según sus notas era un experimento literario para poder entender algunas cosas de Jesucristo. Porque lo tremendo de Jesucristo es que es un hombre bueno en un mundo donde no triunfa. Jesucristo acaba en la cruz. Y eso es como una ley. ¿Y qué pasa en los corazones de las personas para que acabe en la cruz? Y al mismo tiempo las personas buenas y débiles se convierten. Unas se convierten más, otras se convierten menos, unas le siguen más, otras le siguen menos. Este es el gran personaje Misny, que ha quedado como una figura tremenda. Bueno, aquí tenemos, y ahora muy brevemente, Guardini. Bueno, este es de Olivac, el drama del humanismo ateo. El drama del humanismo ateo trata, en la primera parte, compara Nietzsche y Kierkegaard. Nietzsche es el nihilismo, ¿no? Y Kierkegaard, al mismo tiempo la reacción, el creer, ¿no? Y entra también a hablar un poquito de los positivistas, de Comte, de los socialistas utópicos, radicales, ateos. Y al final, la tercera parte del libro es Dostoyevski profeta. Dostoyevski profeta. ¿Por qué? Porque vio esto, vio el nihilismo y la destrucción que causaba en las sociedades. Esto está escrito durante la Segunda Guerra Mundial, viendo que lo que estaba pasando, o sea, no diríamos ahora con el coronavirus y viviendo todos estupendamente, a pesar de todo, ¿no? Sino la catástrofe social, cultural, de aquellas tremendas dictaduras, de aquella destrucción del ser humano y de... Claro, y aquí está la famosa frase de Olivac, que es la clave del libro. Después de haber dicho que, por supuesto, que Marx y compañía tenían una idea para la sociedad y que el cristianismo no tiene un programa político, pero dice, Dostoyevski no es más que un novelista. No ofrece en modo alguno un sistema, no aporta ninguna solución a los terribles problemas que plantea nuestro siglo. Pero sepamos al menos comprender el significado de un hecho semejante. No es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, el hombre no pueda organizar la tierra sin Dios. Puede organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. Esto es lo que piensa Dostoyevski. Es tremendamente inhumano. Bueno, brevísimo. Charles Mellen, en este libro precioso, tengo una edición antigua, Sabiduría griega y paradoja cristiana. ¿Qué hace? Comparar literatura clásica griega con literatura cristiana para ver los cambios que hay. Y en concreto, en este libro, bastante fuerte, es 3 partes, el problema del mal y el pecado. Un mundo griego no piensa en el mal, piensa que es dominado por fuerzas que combaten en uno. Pero el mal y el pecado como pecado, es descubierto por el cristianismo y de manera especial es descubierto todo el juego de la libertad con ese poder y no poder, con esa tragedia de querer y no querer por Dostoyevski, donde pone el pecado de flaqueza, el pecado contra la luz. Hay gente que racionalmente va contra la luz, Raskolnikov al principio, Iván Karamazov, van contra la luz. Marmeladov, el pobre borracho que deja a su hija en la prostitución, pues es pura flaqueza todo. Y se ve, en el libro lo ves, te quedas conmovido. Y luego la solidaridad con el mal. Y la segunda parte es el sufrimiento, el papel redentor que tiene la cruz. Y por último, Gloria. Aquí tiene, von Balthasar se dedica un poco aquí en el volumen 5 sobre la metafísica, en realidad trata al príncipe Mishnik. No es especialmente aquí, digamos, lúcido, me parece a mí. En cambio, se puede decir que hay una coincidencia de fondo, porque cuando von Balthasar aprecia que es a través de la belleza como se puede llegar, y no a través de la moral, y no a través del conocimiento de la naturaleza, se puede llegar a Dios, porque esas están obstruidos, dice, en la sociedad moderna. Idea, por cierto, que toma de Blondel, la canta sobre la apologética, está ahí. En la toma en Solo el amor es digno de fe y en el conjunto de su obra. Y dice, bueno, y entonces su obra es cómo buscar el cristianismo en el aspecto de belleza para que se manifieste. Eso es von Balthasar. Y bueno, eso nos lleva al príncipe Misny para terminar. Solo la belleza salvará al mundo. Es algo que le dicen al príncipe Misny. Príncipe, ¿usted piensa que esto es así? Y no contestó, usted piensa que es así, ¿verdad? Y ahí se queda el asunto. Fue recogido después por Solzhenitsyn en el discurso del premio Nobel. Dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer ahora.
Y con esto he terminado. Lo que quiere preguntar es lo siguiente. Mozart Dostoyevsky se reconoce, digamos, es muy reconocido que él tiene una forma de escribir en donde profundiza tanto en los personajes que logra hacer que los personajes encarnen una determinada filosofía de vida, unos valores, una filosofía de vida, y lo logra llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Por eso es que a veces sus novelas son tan crudas, ¿verdad? Porque lo que está haciendo ver es como las ideologías del momento, que eran sobre todo ateas, materialistas y todo, como esas llevan a la autodestrucción de la persona, ¿verdad? A la autodestrucción. Y también los ponen polifónicamente, como muchos de estos autores también lo hablan, Bakhtin, uno de ellos, a, a relacionarse con los otros y ver cómo aquello es, digamos, dónde se encuentran las contradicciones, ¿verdad? De cada uno de ellos y todo. Entonces, mi pregunta realmente es esta. ¿Hay autores actuales con esa profundidad de Dostoyevsky que tengan la capacidad de encarnar en sus personajes formas de ver la vida hasta llevarles a sus últimas consecuencias? Pues no sabría yo improvisar ahora. Supongo yo que en el conjunto de la literatura mundial habrá algo, pero desde luego yo no lo conozco, puedo decir así. No me considero un experto, pero así, en primera aproximación, yo no lo conozco. Quizá hay que ser ruso, haber nacido en un sanatorio para pobres, tener un padre como el que tenía, haber pasado digamos, por Siberia y por el ejército ruso, que habría que ver en Kazajstán cómo sería, ¿no? Y haber llevado todo aquello para poder sacar eso. Yo creo que eso otros no lo pueden sacar. No tenemos esa vida, ¿eh? Yo diría de entrada. Quisiera preguntar acerca del título de Crimen y Castigo. Yo me quedé muy impactado al ver la crudeza con que Dostoyevsky escribe y también plasma la realidad, una realidad que muchas veces pues está allí y a veces pues no se ve. Mi pregunta va un poco sobre esto. ¿Podríamos decir que el castigo del cual habla Dostoyevsky no se trata tanto del castigo proporcional al crimen que ha cometido el personaje de la novela, sino más bien digamos, al castigo de la conciencia culposa delante de un crimen perfecto? No sé si me he Sí, sí, logrado sí, desde explicar. luego va por ahí. O sea, eh, digamos, hay castigo, el castigo no es simplemente el castigo merecido por la ley, el castigo merecido por los malos, sino que es que, por así decir, el malo, para redimirse, quiere el castigo. El malo que no es tan malo quiere ser castigado, quiere sufrir para purificar lo que ha hecho mal, cree que lo debe pagar. Esa es la perspectiva, me parece a mí, del que lo... Y su Sonia, la que va a ser su esposa, le ayuda a eso, ¿no? Piensa que con amor va a poder rectificar su vida así, porque en un empujón de racionalismo y de ateísmo ha matado y eso merece ser purgado a fondo. Si no, uno no puede recuperar su sitio, ¿no? Es así, yo creo, como lo ve. Hay un pensador ruso que es Pavel Florensky, que hay un libro Memoria de la Resurrección que le escribió López Sáez, de ahí de España. Entonces él tiene un pensamiento, y lo que quiero saber si habría similitud entre el pensamiento de Dostoyevsky y dice sobre la fe. Dice, sal del dominio de los conceptos para entrar en el de la experiencia viviente. ¿Se podría aplicarle a Dostoyevsky esta literatura o esta filosofía de pensamiento? Sí. Sí, Pavel Florenzi, que antes me he equivocado, porque sin querer, que me equivoco muchas veces, porque hay otro teólogo famoso que es George Florovsky, los dos rusos. George Florovsky es posterior. Pavel Florensky le toca la Revolución Rusa. Él es sacerdote y es ingeniero. Y sobrevive gracias a ser ingeniero, ya que consigue mantener unas centrales de producción eléctrica. Y al mismo tiempo era un poeta. Y desde luego un poeta, diríamos, él percibe la verdad, como tú decías,
de tipo existencial. O sea, la verdad existe y traducida en palabras siempre queda un poquito mal. Claro, en Dostoyevski eso es natural porque él no es un filósofo, es un novelista. Entonces es pura experiencia. Es pura experiencia viva la que pone en la novela, yo diría eso. Entonces, en eso sí que coincide. Y luego coincide en ese ambiente que he dicho antes. Aunque quizá Florensky es un poquito más, digamos, menos extremoso, pero desde luego en toda esta convicción de la importancia del pueblo ruso, del amor a esa tradición piadosa de la gente normal, de la gente sencilla, de la tradición, del valor que tiene la fe en este mundo descreído, en esa revolución, por supuesto en eso coincide. Sí, en las dos cosas, en el ambiente y en esa convicción, yo diría. Pregunta es, ¿qué le parece que Dostoyevski muestra una genialidad por buena parte de la gente conocida de mostrar esos seres defectuosos o seres mitad miseria, mitad grandeza? En eso es maravilloso, aunque cuando se refiere a personajes como los popes, los monjes, o que uno esperaría que son virtuosos o modélicos, ya no muestra esa agudeza, ya no es tan exacto, tan profundo como cuando muestra los otros. No sé qué le parece. Bueno, claro, él había conocido de todo. Él, cuando escribe Los hermanos Karamazov, él se acerca a un monasterio y vive allí porque le interesa mucho la figura de los starets, o sea, de los pastores de los monasterios, es decir, los maestros espirituales de los monasterios. Y, por ejemplo, en Los hermanos Karamazov, el padre Zósima, que es el staret, es el padre espiritual, es un personaje realmente radiante. Y además, cuando muere, pues se le ve radiante, tiene esa luz que es una de las características de la santidad. Bueno, creo que hay alguna duda, ahora no me acuerdo sobre esto, pero bueno, no duda sobre su santidad. Se ve un hombre misericordioso y lo mismo es radiante Alyosha. Alyosha Karamazov es un alma encantadora. Aunque su hermano le advierte, oye, Ángel, en tus venas está también el mismo principio que tenemos los demás, el mismo insecto está ahí también. ¿Por qué? Porque todos tenemos vísceras. Quizá no tan agudas unos como otros, pero todos tenemos vísceras. Por eso, los personajes de Dostoyevski son muy tensos. Es que él había conocido personajes así, él mismo, diríamos su padre, y la primera mujer que había tenido, con todas esas complicaciones, y imagínense el ejército en Kazajstán llenos, y aquellos presos que estaban presos realmente, y no sería por manía del zar, o sea, estarían presos por cosas muy criminales y muy brutales. También los presos comunes ahí eran al mismo tiempo personas que él experimentaba su misericordia y su piedad. Eso sí. Don Juan Luis, esta frase que plantea Dostoyevski, si Dios no existe, todo está permitido, prácticamente nos focaliza una relación con la obra Crimen y Castigo, porque Raskolnikov, haciendo un análisis psicológico de su rol, correctamente, Raskolnikov, cuando él comete el asesinato, cree que hizo un bien a la humanidad. Sin embargo, tiene un remordimiento de conciencia, hasta que luego aparece Sonia y entonces ya le ayuda, obviamente, a poder encaminarse por esa vía de la redención, por esa vía de poder, digamos, recuperarse poco a poco con el amor de Sonia. Ahora bien, en esa línea, relacionando este planteamiento, digamos, ¿es posible una ética sin Dios? Sería una pregunta. Punto 2, relacionando este mismo pensamiento con lo que planteaba Juan Pablo II. La norma de la moralidad o norma personalista de la ética de Juan Pablo II. Pues él decía que es importante y fundamental que todo hombre, todo ser humano debe llevar a la práctica la ética. Es
connatural la ética para un creyente y no creyente. Y un ateo también tiene que, obviamente, aunque no crea en Dios, debe llevarlo y practicarlo. Quisiera que usted nos pueda un poco explicar estas perspectivas un poquito más a fondo. Gracias. Sí, desde luego hemos leído como Dostoyevski era un hombre que quería ser un hombre de conciencia, con sus propias contradicciones, ¿eh? Quiere ser un hombre de conciencia y está seguro, en medio de sus contradicciones, que lo ha intentado ser, tiene esa conciencia, ¿no? Aunque también tiene conciencia de ser un personaje a veces enfadado, de personajes violento, digamos, y jugador, ya tiene un pasado que él reconoce, ¿no? Que él reconoce. Y bueno, le agradece mucho a su mujer, que la ha tenido que aguantar también mucho, ¿eh? Y le está la quería mucho, estaba muy reconocido, ¿eh? Y efectivamente era un hombre de conciencia. Y entonces, o sea, él acaba percibiendo con una especie de clarividencia que la falta de moral, ¿eh? La falta de moral, pues, la falta de moral, diríamos, adoptada. Porque en el fondo las personas, aunque no crean en la moral, funcionan moralmente, ordinariamente. Por cierto que, por casualidad, en fin, también no es del todo ilícito hacerse un poco de autopropaganda. Tengo una conferencia por ahí grabada que la pueden ver en internet, que se llama esto. ¿Existe una moral sin Dios? Una cosa así. Puede ser una moral sin Dios que trata exactamente de esto. Entonces, la gente normal, aunque no crea en Dios, sigue siendo moral. Sigue siendo moral hasta que no es racionalista. Cuando es racionalista dice, vamos a ver, sin Dios no tiene sentido la moral. Olvídate de la moral. Que es en el fondo la propuesta de Nietzsche. Oye, no hay Dios, déjate de morales, ¿no? Te tienes que inventar la moral. Entonces, Raskolnikov al principio lo que hace es precisamente eso, intentar prescindir de incluso la conciencia moral. Que le dice, porque en el fondo dice, no, yo soy un estudiante, esta bruja que me está comiendo porque es una usurera, y diríamos, yo tengo derecho a vivir, ya no tiene, ya es una vieja, digamos, esto es un acto necesario, es un acto racional, aunque parezca inmoral, y aunque tenga ese fondo de conciencia que le remuerde, ¿no? Y él quiere ser racionalista. Y eso es precisamente lo que ve, esa voluntad de ser racionalista y llegar a sus consecuencias es lo que le parece horrible a Dostoyevski. ¿Eh? O sea, cabe que una persona que no crea, efectivamente sea moral, porque los seres humanos somos espontáneamente morales, ¿eh? Aunque también espontáneamente débiles, ¿eh? También nos portamos mal, pero la misericordia, el que hagas a los demás lo que quieres para ti, la mayor parte de la gente lo vive en bastante medida, con sus contradicciones, ¿eh? Incluso cuando no cree. Pero, digamos, ahí lo que pasa es que no es coherente, es decir, no es una persona que dice, no creo, entonces no tiene sentido respetar una moral. No hay moral, hay la ley de la selva, que es lo que pasa hoy con tanto materialista, ¿eh? Si no existe Dios, si solamente existe la materia, las fuerzas son las de la física, o como mucho las de la biología, las fuerzas que dominan todo. ¿Para qué vas a tú dejarte llevar por la moral? Llévate por la ley del más fuerte, que es como se funciona la biología. El que más fuerte es, pues domina y se acabó, ¿eh? Pero la gente tiene resistencia. ¿Por qué? Porque la moral entra por todos los poros. A poco buenos que seamos, solo con esa voluntad de racionalismo la rompemos. Unas últimas palabras, usted que ha vivido también esta pandemia, que van un poco por delante de nosotros, ¿qué nos recomienda como sacerdotes para lo que viene en la vida personal? Yo creo, como sacerdotes, me acuerdo yo mucho de Bantuán. Ya les he dicho, hombre, que no podemos exagerar, ¿eh? Solamente las personas que están en grupos de riesgos, yo estoy un poco, pues, hombre, digamos, están en una situación un poco dura. Pero los demás, o sea, el mundo de Dostoyevski, eso sí que era dureza. El mundo de la Primera Guerra Mundial, el mundo de la Revolución Rusa, eso era duro realmente. Ahora yo creo que para nosotros sacerdotes, en todas las circunstancias, hay 3 mandatos del Señor. Esto yo manejo mucho últimamente, me he acordado mucho de esto. 3 mandatos. ¿Qué nos dijo? 1, haced esto en memoria mía, hay que celebrar la misa. Otro, id y predicar a todas las gentes. Hay que ir a predicar a todas las gentes, pase lo que pase. Otro, el amar los unos a los otros, pase lo que pase. Y lo veo ejemplificado en la figura de Bantuán, cuando estaba el pobre en el campo de concentración
intenta vivir la misa, intenta predicar, intenta vivir la fraternidad. Dices, eso es lo que hay que hacer, pase lo que pase. Estamos en un momento de coronavirus, bueno, yo diría, no es tan grave, excepto para los mayores, para el resto realmente no es tan grave. Es bastante desordenado. Lo que va a ser grave es para mucha gente las consecuencias económicas. Ahí sí, va a haber que acompañar todo lo que se pueda.